en el resplandor de un baile real, entre candelabros de cristal y valses que parecían suspender el tiempo. La inocente Lady Isadora Hawthorne creía estar presenciando apenas otra noche destinada a exhibir sonrisas y vestidos de seda. Sin embargo, en un solo instante, su vida fue arrancada de los hilos delicados de sus sueños. El anuncio de su compromiso con el enigmático duque Edmund Blackwell resonó en los salones como un trueno inesperado. La joven, criada bajo la férrea tutela de una tía despiadada, se descubría de pronto atrapada en un destino que no había elegido, frente a un hombre cuya reputación de frialdad y tragedia helaba hasta los corazones más audaces de la corte. A los ojos de la sociedad, aquel compromiso era un triunfo, un acuerdo impecable entre linajes. Pero en el interior de Isadora ardía una tormenta. ¿Cómo entregar su vida a un duque marcado por las sombras de la guerra y por un duelo teñido de culpa? ¿Podría la dulzura de su espíritu sobrevivir a los muros de un castillo oscuro y a la presencia de un esposo que parecía incapaz de amar? Mientras los músicos prolongaban la melodía y las damas aplaudían con fervor, el destino ya se había sellado, y el juego de pasiones, secretos y dolorosos descubrimientos apenas comenzaba. El anuncio aún vibraba en el aire cuando las miradas de los invitados se posaron en Isadora y Edmund, como si el destino de toda la aristocracia dependiera de aquel enlace inesperado. Isadora, con apenas 19 años y la fragilidad de quien había crecido bajo la sombra de la severa Lady Margaret, sintió como el peso de los ojos ajenos la inmovilizaba. La música siguió sonando, pero para ella cada nota se convertía en una cadena invisible, sujetándola a una realidad de la cual no podía escapar. El duque Edmund, con sus 32 años y una presencia tan imponente como sombría, permanecía erguido, con el rostro tallado en una máscara de mármol. Su reputación lo precedía a héroe de la guerra para algunos, verdugo de su propia sangre para otros, pues se susurraba que un duelo, marcado por la tragedia, lo había convertido en un hombre incapaz de entregarse al amor. Y allí estaba él, frente a Isadora, condenado a unir su vida a una muchacha que parecía demasiado pura para compartir las sombras que habitaban en su corazón. El murmullo de la corte se mezclaba con el chisporroteo de las velas y en el silencio de sus propios pensamientos. La joven se preguntaba si aquel matrimonio no sería más que una prisión dorada, impuesta por la ambición de su tía y sellada por las cicatrices del duque. Lady Margaret, observando desde la distancia con sus ojos fríos y calculadores, disfrutaba cada instante del espectáculo que ella misma había orquestado. Para la tía, el matrimonio no era más que una transacción en poder y fortuna en un mismo contrato, asegurados por la unión de su sobrina con el duque atormentado. Poco importaba la inocencia de Isadora, ni sus sueños callados de amor verdadero. Lo único que interesaba era la grandeza del apellido Hawthorne en los círculos de la nobleza. Edmund, aunque rígido y distante, no podía evitar notar la vulnerabilidad de la joven, una vulnerabilidad que lo hería de una manera inesperada. Sus ojos se encontraron por un instante en los de él, oscuros como la tormenta, los de ella, claros como el amanecer. En esa breve intersección de miradas, algo indescifrable nació, aunque ambos lo negaran en silencio. Sin embargo, la primera semilla de la tensión ya estaba sembrada, y el baile que debía consagrar una unión de conveniencia se transformaba lentamente en el preludio de un duelo emocional, donde cada sonrisa, cada palabra y cada gesto serían armas y heridas, promesas y cadenas invisibles que los arrastrarían hacia un destino imposible de revertir. La noche del baile terminó, pero la herida en el corazón de Isadora apenas comenzaba a sangrar. De regreso a la mansión Hawthorne, bajo el control férreo de Lady Margaret, la joven apenas podía contener las lágrimas que ardían detrás de sus pestañas. Su tía, con una sonrisa satisfecha, le recordaba una y otra vez que debía sentirse honrada por la alianza, que no había espacio para caprichos juveniles ni para sueños de amor romántico, pues el matrimonio era deber, poder y conveniencia. Isadora escuchaba en silencio, pero en su pecho se debatía un grito ahogado.
¿Acaso la vida de una mujer se reducía a ser moneda de cambio entre familias? Mientras tanto, Edmund se retiraba al castillo Blackwell, cabalgando por los campos oscuros, con la mente atrapada en recuerdos de pólvora, sangre y la fría mirada de aquel hermano que había caído en duelo por su causa. El eco de los pasos del caballo resonaba en su mente como el eco de la culpa, y aunque trataba de convencerse de que la unión con Isadora no sería más que un deber cumplido, algo en la dulzura de sus ojos lo había perturbado de un modo que ni la guerra ni los fantasmas del pasado habían logrado. Cada cual, en soledad, enfrentaba la certeza de que aquel compromiso era una cadena, pero también un inicio de algo que ninguno podía aún nombrar. El destino, sin embargo, no tardó en encerrarlos bajo el mismo techo. Pocos días después, Lady Margaret llevó a Isadora al castillo Blackwell para conocer su futuro hogar. La fortaleza, erguida sobre un acantilado azotado por los vientos, parecía un reflejo de su futuro esposo, majestuosa, pero fría, imponente, pero marcada por sombras que ni el tiempo había logrado disipar. Los corredores estaban adornados con retratos de antepasados que observaban con ojos severos, y las piedras húmedas exhalaban un frío que calaba hasta los huesos. Sin embargo, entre aquellos muros sombríos, Isadora descubrió un rincón que parecía resistirse a la decadencia, un jardín abandonado, oculto tras pesadas puertas de hierro forjado. Allí, entre rosales secos y fuentes olvidadas, la joven encontró un respiro, un refugio secreto donde podía dejar escapar las lágrimas y soñar con la libertad que le habían negado. Edmund, al verla una tarde caminar entre aquellas ruinas con una luz extraña en los ojos, comprendió que la inocente muchacha poseía una fuerza insospechada. Fue entonces cuando, contra su voluntad, un hilo invisible comenzó a tejerse entre ambos, un lazo frágil que ni la ambición de Lady Margaret ni las sombras del pasado estaban dispuestas a tolerar. Los días en el castillo Blackwell se convirtieron en una rutina de silencios tensos y encuentros fugaces. Isadora, aún bajo la vigilancia constante de su tía, intentaba aferrarse a pequeños instantes de libertad, en una caminata solitaria por los corredores, una mirada furtiva a través de los ventanales que daban al mar embravecido, o el roce de sus dedos sobre los pétalos marchitos del jardín secreto. Edmund, por su parte, observaba a la distancia, sin permitir que la joven adivinara la tormenta que lo consumía. Había prometido a sí mismo no volver a amar, no entregar el corazón que una vez se había manchado con la sangre de un duelo fraternal. Sin embargo, cada gesto de Isadora, su inocencia al hablar con los criados, la determinación con la que enfrentaba la severidad de Lady Margaret, e incluso la tristeza oculta tras sus sonrisas, iba resquebrajando las murallas de hielo que lo mantenían a salvo. En las noches, cuando la oscuridad envolvía el castillo, Edmund recorría los pasillos con pasos pesados, sintiendo que los retratos de sus ancestros lo acusaban. Un Blackwell no debe mostrar debilidad, murmuraban las sombras de su linaje, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, el duque sabía que la verdadera debilidad no era amar, sino seguir prisionero del miedo y de la culpa. Lady Margaret, en cambio, se mostraba más firme que nunca en sus ambiciones. Para ella, cada gesto de Isadora debía ser controlado, cada palabra supervisada, cada mirada corregida. No toleraba el menor indicio de rebeldía, pues sabía que la inocencia podía convertirse en fuerza si encontraba el aliado adecuado. Desde los balcones del castillo, la tía observaba los silenciosos intercambios de mirada entre su sobrina y el duque, y aunque aún eran apenas destellos, comprendía con fría lucidez que allí germinaba una amenaza a su poder. Fue entonces cuando comenzó a maquinar sus estrategias en cartas interceptadas, confidencias manipuladas, rumores sembrados en la corte para manchar la reputación del duque. Isadora, atrapada entre el deber y un corazón que apenas despertaba, no alcanzaba a comprender la magnitud de la red que su propia sangre tejía en su contra. Y mientras el mar golpeaba con furia los acantilados bajo el castillo, anunciando tormentas inminentes, la joven sentía que su destino estaba cada vez más atado a aquel hombre atormentado, aun cuando juraba resistirse al vínculo que el destino y la ambición habían sellado. Una tarde gris,
cuando los vientos del mar azotaban con violencia las murallas del castillo, Isadora encontró refugio en la vieja biblioteca de los Blackwell. Los estantes, cubiertos de polvo y memoria, guardaban siglos de secretos familiares que parecían aguardarla en silencio. Allí, entre volúmenes olvidados y cofres cerrados, sus manos temblorosas dieron con un mueble que parecía fuera de lugar, en un pequeño cofre de madera oscura, escondido detrás de una hilera de libros que el tiempo había devorado. Movida por una curiosidad que no podía explicar, intentó abrirlo, pero estaba sellado con una cerradura oxidada. Fue entonces cuando, sin proponérselo, Edmund apareció en la penumbra de la sala. Su voz grave rompió el silencio. Ese cofre no ha sido tocado en décadas. El duque, aunque al principio parecía reacio, observó el brillo de inocencia y determinación en los ojos de Isadora, y contra todo instinto decidió entregarle la llave que llevaba consigo desde hacía años. Al abrirlo, una oleada de olor a papel envejecido y cera derretida se expandió en el aire. Dentro reposaban cartas cuidadosamente atadas con una cinta descolorida, cartas firmadas por la difunta madre de Isadora, destinadas a la madre del propio duque. Lo que descubrieron en esas páginas cambiaría no solo la visión de su unión, sino también la historia de sus familias. Las palabras escritas, cargadas de ternura y confidencias prohibidas, revelaban un vínculo secreto entre ambas mujeres. Un lazo que había nacido en la juventud, cuando la amistad era más fuerte que las convenciones sociales. En las cartas, la madre de Isadora describía cómo soñaban con unir algún día a sus familias, no por conveniencia, sino por amor y lealtad mutua. Aquellos escritos, ocultos por años bajo el polvo del tiempo, eran prueba de que el destino que ahora los atrapaba había sido imaginado primero como un acto de cariño y esperanza. Isadora, con lágrimas brillando en los ojos, sintió que el frío de las cadenas que la ataban al duque se transformaba lentamente en un calor inesperado, como si el eco de su madre le devolviera la voz que Lady Margaret había intentado silenciar. Edmund, por su parte, leyó con manos temblorosas, y en cada línea descubrió que no todo en su vida estaba marcado por la tragedia, que quizá, incluso para él, existía la posibilidad de un futuro distinto. Por primera vez, entre las sombras del castillo y el rugido del mar, una semilla de confianza y de ternura auténtica comenzó a germinar entre ellos, aun cuando sabían que la amenaza de Margaret acechaba más cerca que nunca. Desde aquel hallazgo en la biblioteca, un cambio sutil se instaló en el aire del castillo. Isadora y Edmund, aunque aún distantes en palabras, comenzaron a compartir silencios que ya no eran de indiferencia, sino de complicidad oculta. Caminaban juntos por los pasillos sombríos con el pretexto de revisar viejas estancias. Se detenían frente a los retratos ancestrales como si buscaran en ellos las respuestas que sus propios corazones no podían formular, y en las noches, cuando el viento rugía contra las ventanas, se sorprendían pensando el uno en el otro. Isadora, que había llegado al castillo como una prisionera resignada, sentía ahora que había encontrado en Edmund no solo al hombre que la intimidaba con su pasado oscuro, sino también al guardián de un secreto compartido que los unía más allá de los acuerdos familiares. Edmund, en silencio, descubría que la fragilidad de la joven era solo una máscara que ocultaba un coraje, capaz de enfrentarse a la severidad de Margaret y al peso de los muros centenarios. Pero ese delicado despertar no pasó desapercibido. Lady Margaret, siempre vigilante, notó con fría precisión la manera en que los ojos de su sobrina brillaban después de cada encuentro con el duque, y comprendió que la inocente semilla del amor estaba germinando. Para ella, aquella unión debía mantenerse como un contrato de conveniencia, frío y calculado, sin espacio para sentimientos que pudieran debilitar su control. Fue entonces cuando comenzó a tramar la primera de sus intrigas. Con la astucia de quien ha perfeccionado el arte de manipular, Margaret empezó a interceptar mensajes, a sembrar dudas entre los criados y a filtrar rumores cuidadosamente elaborados en los círculos sociales de la corte. Sus palabras eran como veneno disfrazado de consejo. Insinuaba que el duque, marcado por la tragedia del duelo, jamás podría ofrecer estabilidad emocional, que su carácter frío no era fruto del dolor, sino de una crueldad innata que algún día recaería sobre su joven esposa. En secreto,
Ordenó a un criado de confianza que vigilara cada paso de Isadora, reportando cada encuentro con Edmund como si fueran delitos contra el honor familiar. Y aunque la joven aún no comprendía la magnitud de la red que su tía tejía, comenzaba a sentir un aire extraño de sospecha a su alrededor, como si las paredes del castillo escucharan y delataran sus pensamientos más íntimos. Edmund, por su parte, empezó a notar que las antiguas heridas de su reputación se agitaban de nuevo en la corte ante rumores de su supuesta violencia, susurros de que había buscado este matrimonio solo para limpiar su apellido, y hasta insinuaciones de que Isadora no pasaba de ser una víctima sacrificada en el altar de la conveniencia. Todo formaba parte de un plan calculado, destinado a mantenerlos separados, no con grilletes de hierro, sino con las cadenas invisibles de la desconfianza y el miedo. Los rumores comenzaron a filtrarse como un veneno lento, primero en los pasillos del castillo, luego en las reuniones sociales a las que Isadora era arrastrada. Por la insistencia de su tía, señoras enjoyadas murmuraban tras abanicos de encaje, caballeros se inclinaban con sonrisas cargadas de ironía, y hasta los criados repetían historias distorsionadas en la cocina, como si el pasado de Edmund fuera un fantasma imposible de exorcizar. Isadora escuchaba, en silencio, palabras que la desgarraban, que el duque era un hombre incapaz de amar, que había destruido a su propia familia, que su destino sería arrastrarla a la ruina emocional. Su inocencia la hacía vulnerable, pero en lo más profundo de su corazón, una voz nueva comenzaba a nacer, una voz que se rebelaba contra la manipulación. Cada vez que los ecos del rumor la herían, recordaba las cartas de su madre y el brillo sombrío en los ojos de Edmund, cuando leyó aquellas palabras de ternura entre sus madres fallecidas. Si esas mujeres habían soñado con un futuro distinto, ¿no tenía ella el deber de luchar por la verdad de ese legado? Y en la oscuridad de sus noches, mientras Lady Margaret celebraba el eco de sus intrigas, Isadora se prometía a sí misma que no se dejaría quebrar tan fácilmente. Edmund, aunque acostumbrado a cargar con el peso de su reputación, también comenzó a sentir la presión de esas voces que se multiplicaban como ecos malditos. Recordaba el duelo, la sangre en sus manos, el silencio sepulcral que lo había condenado como un asesino incluso entre sus propios pares. Pero ahora había algo distinto. La presencia de Isadora lo obligaba a enfrentarse a sus demonios. De otra manera, en cada mirada suya, encontraba una chispa de ternura que le recordaba que aún había humanidad dentro de él, una chispa que le ofrecía la posibilidad de redención. Sin embargo, esa misma chispa lo aterraba, porque amar significaba volver a exponerse al dolor, significaba aceptar que podía fallar de nuevo, que podía destruir lo único puro que había entrado en su vida desde la tragedia. Fue en ese abismo de contradicciones donde los dos comenzaron a encontrarse en secreto en paseos breves por el jardín abandonado, conversaciones susurradas bajo la luna, silencios que decían más que cualquier palabra. Y aunque sabían que la vigilancia de Margaret y los ojos de la sociedad los rodeaban como cadenas invisibles, cada instante compartido se transformaba en un acto de desafío, un juramento silencioso de que su vínculo era más fuerte que la mentira y el miedo. Lady Margaret, al percibir que los rumores no bastaban para quebrar el lazo invisible entre su sobrina y el duque, decidió elevar el nivel de sus intrigas, con la frialdad de quien nunca conoció el verdadero amor. Comenzó a hurgar en los rincones más oscuros del pasado de Edmund, convencida de que allí hallaría la daga perfecta para destruir cualquier rastro de ternura que floreciera en el corazón de Isadora. Ordenó a su hombre de confianza viajar a la ciudad y recuperar documentos olvidados, testimonios de antiguos criados y hasta registros del fatídico duelo que había marcado al duque para siempre. Su objetivo no era solo manchar la reputación de Edmund, sino sembrar la duda directamente en la mente de Isadora, hasta hacerle creer que aquel hombre atormentado era incapaz de redención. Mientras tanto, en la superficie, Margaret mantenía su máscara de tía protectora, aconsejando a Isadora, con palabras dulces que ocultaban veneno en querida: no dejes que tus ilusiones nublen la realidad. Edmund Blackwell puede parecer honorable, pero su sombra siempre caerá sobre ti. La joven escuchaba, herida por la duda, aunque en el fondo de su ser, la voz de su madre, resguardada en aquellas cartas,
Le recordaba que el destino podía escribirse de otra manera. Edmund, por su parte, percibía con claridad que algo se movía en la oscuridad, pero no sabía de dónde vendría el golpe final. En sus noches de insomnio, caminaba por los corredores del castillo con una copa de brandy en la mano, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas de piedra como si fueran lamentos de los muertos. Sabía que Margaret lo despreciaba y que no dudaría en destruirlo, pero lo que lo mantenía en vela no era el temor a las murmuraciones, sino la posibilidad de perder la confianza de Isadora. Había comenzado a abrirle su alma. En pequeños fragmentos, le habló de sus cicatrices de guerra, del peso insoportable del duelo, de las pesadillas que lo perseguían. Isadora lo escuchaba con una ternura silenciosa, y aunque sus ojos a veces se llenaban de lágrimas, jamás lo juzgaba. Era esa paciencia suya, esa dulzura, que se resistía a quebrarse, lo que más lo atemorizaba, porque sabía que un solo movimiento de Margaret podría envenenar esa pureza y arrancarle la única esperanza que había conocido en años. Y así, mientras el mar golpeaba con furia los acantilados y el castillo se convertía en escenario de un juego de máscaras y secretos, ambos caminaban hacia un destino donde el amor y la traición se rozaban peligrosamente, como dos espadas a punto de chocar. El momento que Lady Margaret había esperado con paciencia llegó durante una cena solemne, en el gran salón del castillo, donde varios invitados de la nobleza local se reunían bajo la excusa de celebrar la futura unión entre Isadora y el duque. Entre candelabros encendidos y copas de cristal que reflejaban la luz dorada, la tía calculó cada palabra antes de dejarla caer como un veneno disfrazado de cortesía. Con voz serena, relató un episodio del pasado de Edmund, que había permanecido enterrado. El duelo fatídico no había sido, según sus insinuaciones, un accidente marcado por la tragedia, sino un acto premeditado de orgullo desmedido. Se dice que el joven Blackwell buscó la confrontación aún sabiendo que su adversario no tenía posibilidad alguna. Deslizó entre sonrisas hipócritas. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa, y los invitados, ávidos de escándalo, aguardaron la reacción del duque. Isadora, pálida como el mármol, bajó los ojos incapaz de procesar lo que escuchaba. Aquella revelación pública, planeada con precisión, pretendía convertir la admiración naciente en desconfianza y el tímido brote de amor en un desierto de dudas. Edmund, con el rostro endurecido como piedra, apretó los puños bajo la mesa, luchando contra el impulso de abandonar la sala y desafiar a su antagonista frente a todos. Sin embargo, fue la mirada herida de Isadora lo que lo detuvo. En aquellos ojos que comenzaban a creer en él ahora, reflejaban un atisbo de incertidumbre. Y eso dolía más que cualquier espada clavada en su carne. El duque se levantó con voz grave y controlada, declarando que no respondería a rumores maliciosos en un festín destinado a honrar a los muertos y mancillar a los vivos. Luego se retiró, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que las palabras de Margaret. Isadora, atrapada entre el amor que apenas brotaba y la duda sembrada en su corazón, se excusó discretamente y huyó hacia el jardín, abandonado, buscando entre las sombras la respuesta que ni las cartas de su madre ni las promesas de Edmund podían darle de inmediato. En la soledad de aquel rincón olvidado, el murmullo del viento le trajo la certeza de que debía elegir en creer en la verdad que veía en los ojos del duque o dejar que la voz venenosa de su tía dictara el resto de su vida. La noche cayó sobre el castillo con un silencio tenso, como si las propias piedras guardaran la respiración ante lo ocurrido en el salón. Isadora, aún temblando por las palabras de su tía, buscó a Edmund entre los pasillos fríos hasta encontrarlo en la sala de armas, donde las armaduras ancestrales parecían vigilar cada movimiento. El duque estaba de pie frente a una chimenea apagada, con la mirada perdida en el vacío, y la sombra de la culpa marcada en su rostro. Cuando Isadora entró, la duda se reflejaba en sus ojos. ¿Podía amar a un hombre cuya historia estaba teñida de sangre y de rumores? Con voz entrecortada, preguntó lo que su corazón temía escuchar. ¿Fue cierto lo que dijo mi tía? ¿Fuiste tú quien buscó el duelo? ¿Aún sabiendo que no había honor en él? Edmund cerró los ojos como si cada palabra fuera una daga clavada en su pecho, y tras un silencio que se extendió como eternidad,
Confesó que se había buscado el duelo, pero no por orgullo, sino por defender un secreto familiar que jamás había podido revelar. Su voz se quebró al admitir que aquella decisión lo perseguía noche tras noche, y que la muerte del adversario, un pariente cercano, alguien a quien había amado como a un hermano, lo había condenado a un infierno del que nunca había logrado escapar. Isadora, con lágrimas ardiendo en los ojos, se debatía entre la compasión y el miedo. Sabía que su tía utilizaba la manipulación como arma, pero también comprendía que Edmund no era inocente de su pasado. Sin embargo, en su interior brotaba una fuerza inesperada, un instinto que la llevaba a ver más allá de la culpa y del rumor. «No eres el monstruo que quieren pintar», murmuró, aunque su voz temblaba. «Si lo fueras, no cargarías con tanto dolor, ni buscarías la redención en cada palabra». Edmund la miró entonces, y por primera vez desde que la conocía. Dejó caer la máscara de duque, implacable. En sus ojos oscuros brillaba una súplica muda, el ruego de un hombre que había olvidado cómo confiar. El silencio entre ambos se llenó con el crujir del viento contra las ventanas, y en ese instante comprendieron que estaban atrapados en un destino mucho más complejo que el de un simple matrimonio arreglado. Lo que estaba en juego no era solo el futuro de sus familias, sino la posibilidad de redimir dos almas rotas que, contra todo pronóstico, habían comenzado a reconocerse en medio de las ruinas del pasado. Al amanecer del día siguiente, la tensión en el castillo era palpable. Lady Margaret caminaba por los corredores con su habitual porte altivo, convencida de que la semilla de la duda ya había florecido en el corazón de su sobrina. Sin embargo, se llevó una sorpresa amarga cuando Isadora, con la frente erguida y una firmeza inédita en su voz, la enfrentó en la galería principal. «Tía», dijo con una serenidad que ocultaba el temblor de su corazón, «ya no permitiré que decidas mi destino. He escuchado suficientes venenos disfrazados de consejos». Margaret, sorprendida al principio, recuperó pronto su tono gélido, acusó a Isadora de ingratitud, de poner en riesgo el honor de la familia, de dejarse seducir por un hombre marcado por la tragedia. Pero la joven, que hasta entonces había vivido bajo la sombra de esa mujer implacable, respondió con una valentía que encendió murmullos entre los criados presentes: «Prefiero arriesgarlo todo por la verdad que vivir una vida entera bajo el yugo de la mentira». Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de coraje, resonaron en los pasillos de piedra como un eco que ni el tiempo ni el poder de Margaret podrían borrar. La tía, encolerizada al ver que su dominio se resquebrajaba, juró que esa rebeldía sería castigada. Con frialdad, amenazó con destruir no solo la reputación del duque, sino también la de Isadora, divulgando secretos que podrían condenarla al ostracismo social. Pero lo que Margaret no esperaba era la nueva fuerza que su sobrina había encontrado al lado de Edmund, un coraje nacido no de la experiencia, sino del despertar del amor y de la esperanza. Esa misma tarde, Isadora buscó al duque y le relató todo el enfrentamiento, confesándole que estaba dispuesta a ponerse en su contra si era necesario. Edmund, conmovido hasta lo más profundo, vio en aquella joven de apenas 19 años la determinación que él mismo había perdido tiempo atrás. Fue entonces cuando comprendió que no podía seguir huyendo de su pasado ni de los fantasmas que lo atormentaban. Debía enfrentarlos no solo por sí mismo, sino por ella. Unidos por esa revelación, comenzaron a planear cómo resistir el próximo ataque de Margaret, sabiendo que la tía no se detendría hasta destruir lo que más temían: un amor verdadero, nacido de las cenizas de la traición y la culpa. El plan definitivo de Lady Margaret se desplegó en una velada que reunió a lo más selecto de la nobleza local en el gran salón del castillo, con el pretexto de honrar a los antepasados Hawthorne y Blackwell. La tía había convocado a damas y caballeros que ansiaban escuchar rumores frescos disfrazados de discursos solemnes. El ambiente estaba cargado de expectativa, y las velas, alineadas en interminables hileras, iluminaban un escenario preparado para la caída del duque. Con voz firme, Margaret tomó la palabra y, tras algunos halagos a la estirpe de los Blackwell, deslizó lentamente la daga que había afilado con paciencia. Reveló que el duelo que había marcado a Edmund
no fue un simple acto de honor, sino la consecuencia de un secreto familiar vergonzoso. Según sus palabras, el adversario del duque, su propio hermano, había amenazado con denunciar un escándalo capaz de manchar para siempre el apellido, y Edmund, cegado por el miedo, lo habría provocado con la intención de silenciarlo. Un murmullo estremecedor recorrió la sala. Los abanicos se cerraron con brusquedad. Las copas tintinearon en manos temblorosas, y los invitados se miraban unos a otros como si hubiesen presenciado un crimen en directo. Isadora, en medio del tumulto, sintió como su corazón se desgarraba. El peso de la revelación parecía insoportable, y por un instante creyó que todo lo construido en secreto con Edmund se desplomaba bajo la mirada cruel de su tía. Sin embargo, cuando buscó los ojos del duque, no encontró evasión ni excusas, sino una dignidad serena que la conmovió hasta las lágrimas. Edmund, consciente de que la verdad ya no podía seguir oculta, se adelantó con paso firme hacia el centro del salón. Su voz, grave pero cargada de emoción, confesó que sí había buscado el duelo, pero no para silenciar a su hermano, sino para proteger el honor de su madre, cuya vida privada había sido amenazada con ser expuesta de la manera más ruin. No luché contra mi hermano, dijo, con el rostro marcado. Por la sombra del dolor, luché contra la vergüenza que otros pretendían lanzar sobre quienes amaba, y fue mi mayor condena que aquel combate terminara con su muerte. Un silencio pesado invadió la sala, roto solo por el sollozo ahogado de algunos y por la furia impotente de Lady Margaret, que veía cómo su plan se desmoronaba al enfrentar una verdad dicha con valentía. Isadora, al escuchar esas palabras, comprendió que el sacrificio de Edmund no era el de un verdugo, sino el de un hombre que había cargado injustamente con la cruz de su lealtad y su dolor. El silencio que siguió a la confesión de Edmund era tan denso que podía sentirse en la piel, como si el aire mismo hubiese quedado suspendido en el gran salón. Todos los ojos se posaron entonces en Isadora, esperando su reacción, como si la joven de 19 años fuera ahora la jueza de un hombre marcado por la tragedia. Lady Margaret, segura de su triunfo, avanzó unos pasos, y con la sonrisa cruel de quien cree haber ganado, susurró lo bastante alto para que todos escucharan: ¿Lo ves, querida? Ese es el hombre al que pretendes entregar tu vida, un asesino vestido de nobleza, un lobo disfrazado de cordero. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie lo esperaba. Isadora, con el rostro encendido por una mezcla de indignación y coraje, se adelantó hasta colocarse junto a Edmund, tomando su mano delante de todos. Con voz clara, firme y sorprendentemente serena, declaró: «Ah, no, tía. Lo que veo es a un hombre que cargó con una culpa que no merecía, un hombre que eligió proteger el honor de su familia, aun cuando el precio fue su propia condena. Si eso es debilidad, prefiero esa debilidad a la crueldad que se esconde detrás de tus intrigas». El murmullo que recorrió el salón no era ya de escándalo, sino de asombro y admiración. Por primera vez, Isadora no era la inocente muchacha bajo la sombra de su tía, sino una mujer capaz de enfrentarse al poder con la verdad en los labios. Lady Margaret, herida en lo más profundo de su orgullo, intentó replicar, pero su voz fue ahogada por el murmullo creciente de los invitados, que comenzaban a volverse en su contra. Algunos caballeros la acusaban de haber manipulado la memoria de un duelo sagrado, y varias damas susurraban que su crueldad había ido demasiado lejos. Isadora, sosteniendo con firmeza la mano de Edmund, añadió con una convicción que hizo vibrar las paredes de piedra: las cartas de mi madre y de la suya revelaron que nuestras familias soñaron con esta unión mucho antes de tus intrigas. No fue el cálculo de tu ambición el que nos trajo aquí, sino un destino tejido en la amistad y el amor verdadero. No aceptaré que destruyas lo que ellas quisieron construir con pureza. Edmund, conmovido hasta el límite, inclinó la cabeza hacia ella y por primera vez dejó que la emoción suavizara sus facciones endurecidas. El salón entero, testigo de aquella declaración, comprendió que lo que los unía ya no era un contrato impuesto, sino la fuerza inquebrantable de un sentimiento que desafiaba a la sociedad y a las sombras del pasado. Lady Margaret, derrotada por la verdad y por el valor de una sobrina a la que había subestimado,
toda su vida. No pudo más que retirarse entre susurros de desprecio, dejando tras de sí el eco amargo de su derrota. La caída de Lady Margaret fue como un velo que se rasgaba de golpe, dejando al descubierto la verdad que durante años había permanecido oculta bajo la tiranía de su ambición. La nobleza, que tantas veces había servido de eco a sus palabras venenosas, comenzó a apartarse de ella como si se tratara de una peste social. Los murmullos crecieron en juicios cada vez más severos, y pronto las miradas de desprecio la obligaron a abandonar el salón con el rostro contraído por la humillación. Edmund, aún con la sombra de la tragedia sobre los hombros, se encontró en el centro de la atención pública, pero esta vez no como el verdugo de viejos rumores, sino como un hombre que, gracias a la defensa de Etheodora, había demostrado su dignidad y su capacidad de soportar el peso de la verdad. La joven, que hasta hacía poco era vista como una inocente manipulada por su tía, se alzó en esa noche como una mujer de convicciones firmes, y los presentes no pudieron dejar de reconocer que en su mirada brillaba la fuerza de una futura duquesa no impuesta, sino elegida por el corazón. El castillo, con sus muros fríos y sus retratos severos, fue testigo de cómo el rumor y la mentira se transformaban en cenizas frente a la llama de un amor que nadie había previsto, pero que todos comenzaban a aceptar como legítimo. En los días que siguieron, la atmósfera del castillo cambió de manera casi imperceptible, como si el aire se hubiera vuelto más ligero y los pasillos menos hostiles. Edmund y Etheodora ya no tenían que esconder sus paseos por el jardín abandonado, que poco a poco recobraba vida con las flores que ella misma ordenaba replantar, símbolo de un nuevo comienzo tanto para la fortaleza como para sus corazones. Las cartas descubiertas en la biblioteca, antes guardadas como un secreto, fueron colocadas en un cofre de plata sobre la mesa principal, como prueba tangible de que la unión entre ambos era más que un arreglo, era la continuación de un sueño concebido en amistad y sellado ahora en amor verdadero. Lady Margaret, recluida en la mansión familiar y aislada por la misma sociedad que antes la había aplaudido, se convertía en una sombra del pasado, recordada más por su caída que por sus intrigas, y mientras el mar golpeaba aún los acantilados con su fuerza implacable, ya no parecía anunciar tormenta, sino rendirse a la calma de una historia que, contra todo pronóstico, había encontrado redención en medio de la oscuridad. Edmund, que había vivido marcado por la culpa, y Etheodora, que había soñado con la libertad de elegir, se miraban ahora sin cadenas ni sombras entre ellos, sabiendo que lo que había comenzado como una condena impuesta había florecido en el más inesperado de los destinos, el de un amor nacido en el silencio, probado en la intriga y celebrado en la verdad. La boda de Edmund e Isadora no fue una simple ceremonia, sino un acto de redención celebrado bajo la mirada atónita de la sociedad que había presenciado intrigas, rumores y caídas estrepitosas. El día amaneció con un sol inesperado que bañó de luz dorada las torres del castillo Blackwell, como si incluso el cielo quisiera borrar las sombras que durante tanto tiempo lo habían cubierto. En el salón principal, engalanado con tapices antiguos y flores frescas traídas del jardín que Isadora había devuelto a la vida, los invitados se reunieron no por obligación ni por interés, sino por la fascinación de presenciar una unión que había desafiado todas las reglas de conveniencia. Edmund, vestido con sobria elegancia, esperaba en el altar con la serenidad de quien finalmente había hecho las paces con su pasado, mientras Isadora avanzaba entre los murmullos admirados, envuelta en un vestido blanco bordado con hilos de plata que brillaban como reflejos de esperanza. Sus pasos resonaban en el mármol como el eco de una libertad conquistada, y en su mirada había más que inocencia. Había la determinación de una mujer que había elegido amar sin miedo, aun cuando todo parecía conspirar en su contra. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, el silencio envolvió la sala. Edmund tomó la mano de Isadora, y con voz firme pero cargada de emoción, pronunció un juramento que no se limitaba a las palabras rituales del matrimonio. Hoy, no solo prometo ser tu esposo, sino dejar atrás la culpa que me encadenó y caminar a tu lado con la verdad como nuestra única herencia. Isadora,
con lágrimas brillando como perlas en sus mejillas. Respondió con la misma fuerza Anoi. No solo prometo ser tu esposa, sino recordarte cada día que no eres un hombre roto, sino alguien digno de amor y de paz. Las palabras resonaron como una sentencia de vida nueva, y cuando los labios de ambos se encontraron en un beso que selló el compromiso, los presentes rompieron en un aplauso que sacudió las viejas paredes de piedra. No era solo la unión de dos linajes, era la victoria del amor sobre la mentira, de la verdad sobre la manipulación, de la esperanza sobre la oscuridad. El destino que había comenzado como una prisión dorada se transformaba en un futuro elegido, y en ese instante, el castillo, el mar y hasta la memoria de las madres que los habían soñado unidos, parecían unirse en un solo suspiro de aprobación. Con el paso de los meses, el castillo Blackwell dejó de ser un lugar de sombras para convertirse en un hogar lleno de vida. El jardín abandonado, antes símbolo de ruina y soledad, florecía ahora con rosas blancas y lirios perfumados que Isadora había mandado cultivar, convirtiéndose en el rincón predilecto donde ella y Edmond caminaban cada tarde tomados de la mano. La nobleza, que en otro tiempo había murmurando sobre duelos y tragedias, ahora reconocía en la joven duquesa una fuerza inesperada y en Edmond un hombre transformado por el amor. Ya no se hablaba de escándalos ni de culpas, sino de cómo una unión nacida bajo las garras de la imposición se había convertido en ejemplo de valentía y verdad. Lady Margaret, relegada al silencio de su propia mansión y olvidada por aquellos que antes la adulaban, se convirtió en un recuerdo incómodo, un fantasma del pasado que ya no podía tocar las vidas que había intentado destruir. Y mientras el mar seguía rugiendo bajo los acantilados, sus olas ya no parecían anunciar tormentas, sino cantar una melodía constante de libertad, como si la naturaleza misma se rindiera ante la victoria de un amor que había nacido entre secretos y resistido todas las pruebas. Así, la historia de Lady Isadora Hawthorne y del duque Edmond Blackwell se convirtió en leyenda, contada en los salones y transmitida en susurros como ejemplo de que el verdadero amor no es aquel que llega sin obstáculos, sino el que se forja en medio de las adversidades y se levanta incluso cuando todo parece perdido. En cada mirada compartida, en cada gesto de ternura, ambos sabían que no solo habían derrotado las intrigas de Margaret, ni redimido los errores del pasado, sino que habían encontrado en el otro la salvación de sus almas. Y al contemplar juntos el horizonte desde los balcones del castillo, con el viento acariciando sus rostros y el futuro extendiéndose como un lienzo en blanco, comprendieron que no importaban los rumores, ni las culpas, ni las cadenas que alguna vez los ataron. Lo único que quedaba era un amor verdadero, libre y eterno, capaz de desafiar incluso al tiempo. Si esta historia de pasiones prohibidas, secretos familiares y un amor que logró vencer la ambición y las sombras te conmovió, te invito a unirte a nuestra comunidad de corazones románticos. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones llenas de drama, intriga y redención, y activa la campanita para recibir cada nuevo relato, que como este, promete transportarte a épocas donde el honor y el amor eran fuerzas capaces de cambiar destinos enteros. Comparte este video con quienes sabes que disfrutan de los romances intensos y llenos de giros inesperados. Y déjanos tu comentario, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isadora? Tu opinión nos ayudará a seguir construyendo historias que no solo entretienen, sino que también despiertan emociones profundas. Y recuerda, en este espacio siempre encontrarás relatos donde el verdadero amor brilla incluso en la más densa oscuridad.